Amamos todos los lunes porque hablamos de migración y hoy nos está acompañando Josué Fortis y vamos a hablar acerca de esos requisitos para visa de turista y también otras informaciones acerca de los procesos consulares. Josué, ¿cómo está? Bienvenido, ya lo extrañábamos por acá, Josué. Bien, bien, mire, buenos días y también extrañando de estar por acá y listos para hablar de estos temas muy interesantes. Y son súper esenciales o súper importantes porque ¿cuántas personas no necesitan? Uno, sacar esa visa de turista y dos, la renovación, ¿verdad? Así que es. eso es otro cuento y vamos a estar hablando y despejando todas aquellas dudas. Entonces, Josué, hablemos acerca de cuáles son esos requisitos esenciales para poder solicitar la visa de turista. Claro que sí, podemos resumirlos en dos y hemos hablado ya de este tema, pero la gente sigue, ¿verdad?, solicitando esta información porque ya la gente está queriendo ver cómo, ¿verdad?, ir a ver a su familia en un futuro, planear con tiempo. Y los dos requisitos esenciales son solvencia económica y arraigos. Demostrarle al oficial consular que tenemos la capacidad económica para pagar los gastos y que no seremos un riesgo de quedarnos en Estados Unidos. Es lo primero que van viendo en la embajada americana, así que es importante prepararse muy bien. Más ahora, en tiempos de pandemia, muchas personas perdieron sus empleos, lamentablemente, pero se han vuelto emprendedores y han tenido sus negocios y preguntan muy seguido cómo pueden hacer para ellos evidenciar esto. Entonces, indicarles que si usted está en esta situación, recuerde tener a la mano sus estados bancarios, pagos de impuestos municipales, muchos ya están empezando a hacer sus declaraciones. Entonces, todos esos son documentos que pueden ayudarles. Y si son empleos que son formales que usted posee, entonces puede llevar una constancia de empleo. Es entre los requisitos de solvencia económica que uno puede demostrar. Ahora, con los arraigos, Josué, nos referimos a que si yo tengo un empleo estable, cuántos años llevo laborando en ese empleo, ¿verdad? Llevar como esa carta, o si tengo también un negocio, ¿verdad? Aquí, o tengo aquí a mi esposa, a mis hijos, demostrar ese arraigo, ¿verdad? Como dice usted, que no voy a hacer una amenaza para Estados Unidos de que me voy a quedar a vivir allá. Eso, entre más estables estemos en el país, más confianza le brindamos al oficial consular. Por ejemplo, lo que mencionabas, tener familia, favorece mucho. Tener la esposa, tener hijos, entonces son responsabilidades que lo atan a la persona en regresar. O también, por ejemplo, como mencionabas, un empleo que tenga ya bastante tiempo. Hay gente que lleva 25 años trabajando en el gobierno, otros llevan 15 años en determinada empresa. Eso no, se dice fácil, ¿verdad? Pero sí, ha sido un sacrificio de mucho tiempo y hay gente que no arriesgaría ese trabajo quedándose en Estados Unidos, ¿verdad? Más cuando se trata de muchos años de esmero y dedicación. O, por ejemplo, hay personas jóvenes, ¿verdad?, que están queriendo aplicar, tienen sus empleos, pero tienen ya una carrera universitaria. Entonces, entre más tiempo llevemos en esa carrera o que ya la hemos finalizado, es un poco más probable que podamos demostrar esos arraigos. Que siguen estudiando, ¿verdad? Así es. ¿Por qué? Porque le ha costado sacrificio sacar una carrera, 4 años, 5 año, y dejarlo tirado por irse a quedar a Estados Unidos y algo completamente diferente, no tiene mucho sentido. Entonces, es de saberlo también explicar en el momento de la entrevista. ¿Dónde falla la mayoría de personas? Por lo menos en 2 o 3 cosas. Primero, no prepararse bien a la embajada americana para lo que voy a decir. Mucha gente dice, voy a ir a tal como me salga. Pero muchas veces el ir de esa manera, con ese pensamiento, puede haber preguntas que nos dejen en dudas y ya nos niegan la visa. Estábamos preparados. Sí, nos agarró a quemarropa. Entonces, nos afecta eso. En segundo lugar, no saber qué le pusieron en el formulario. Se van a ciegas, no le dan copia de la solicitud, que son entre 5 a 6 páginas. Y entonces nos vamos allá y decimos algo totalmente diferente a lo que ya habíamos escrito. Eso, Josué, y es mucho de recalcar, porque también las personas no saben, porque alguien más le llenó ese formulario que tenía que ir en inglés, ¿verdad? La información va en inglés, entonces no sabemos qué colocamos en ese formulario, ¿verdad? Yo creo que eso es importante recalcar, porque las personas tienen que revisar lo que ha sido digitado en el formulario. Claro que sí. Y hay mucha confusión en eso y queremos mencionárselos. La copia del formulario no es solamente una hoja. Hemos visto a tanta gente que llega a buscar ayuda a la oficina, que ha ido a otros lugares y le preguntamos, ¿le dieron copia de su solicitud? Y dicen sí, pero cuando nos dan una hoja, solo trae un código de barras. Ese no es el formulario, solamente es la hoja de confirmación que llevan a la embajada. Entonces, ese es uno de los problemas que estamos viendo, el no saber qué digitaron. Si está correctamente digitado o no, le puede costar una negación. ¿Por qué es tan importante que el formulario esté bien digitado?
Porque de esa manera le generamos menos dudas al oficial consular. Porque cuando va bien redactado, ¿verdad? Va información completa, información de a qué nos dedicamos, qué es lo que hacemos, qué familia tenemos en Estados Unidos. Entonces, entre más completo va el formulario, menos le hacemos dudar al oficial, ¿verdad? O le damos sospechas que llevamos una intención de quedarnos. Un detalle que queremos mencionar en esto: hay gente que ha tenido un procedimiento judicial en el pasado, no que estuvieron presos, pero sí tuvieron un inconveniente y tuvieron que resolverlo, ¿verdad? En la corte, y se resolvió. Pero a veces la gente le dice, o los abogados le mencionan que como ya está limpio, no hay que mencionarlo. Pero le puede salir ese detalle en la embajada americana cuando le toman las huellas. Así que recomendación, en las preguntas de seguridad, si usted tuvo un proceso judicial en el pasado, menciónelo. Porque si no lo menciona, pueden tildarlo que está mintiendo en su solicitud. Ser como lo más honestos y transparentes que se pueda, ¿verdad? Así es. Porque ellos tienen ya todo ese registro, ya nos tienen bien a la medida con solo ponernos las huellas, ¿verdad? Sí. Ahora, hay algo que nos pone nerviosos a todos y es el momento de la entrevista, Josué, porque como tú lo mencionabas, hay quienes sí estudian algunas preguntas, hay quienes saben lo que han puesto en ese formulario y esa es una gran ventaja. Pero ¿será que todos los cónsules son psicólogos? Claro que no, y esto lo hemos platicado algunas veces, ¿verdad? De hecho, Heriberto, que es el propietario de la oficina, ha sido oficial consular en la embajada y él no es psicólogo, él puede hablar con autoridad de este tema y nos ha enseñado a nosotros en oficina a hablar con la verdad con las personas y hacer bien el trabajo. Lo que el cónsul ve es más que todo percepción, cómo me percibe a mí. Él está entrenado para ser desconfiado. Entonces no queremos darle razones para que él desconfíe. Mucha gente llega a la embajada y lo primero que hace cuando habla con el cónsul es agachar la cabeza, esquivar la mirada, empieza a titubear, a decir cosas que contradicen el formulario. Entonces son detalles que al cónsul podría generarle sospechas y terminárselas negando. Entonces ellos tienen experiencia entrevistando gente. Entonces en un momento podrían determinar si alguien tal vez está diciendo una mentira. En la entrevista también solo nos debemos limitar a contestar lo que el cónsul nos pregunta, o deberíamos de extendernos por lo menos un poquito, porque hay quienes vamos súper nerviosos y decimos, no, yo solo voy a contestar lo que me pregunte porque no voy a hacer que de tanto que quiero hablar termino metiendo la pata, ¿verdad? Y al final me la van a negar. Sí. Entonces, ¿debemos por lo menos extendernos o debemos limitarnos? Muy bien, buena pregunta. Esa va a depender del tipo de pregunta que haga el cónsul, porque hay preguntas con respuestas abiertas y respuestas cerradas. Por ejemplo, si pregunta del salario, no podemos expandirnos demasiado, podemos mencionar una respuesta concreta. Pero a veces el cónsul pregunta a qué nos dedicamos, cuál es el objetivo de ir a Estados Unidos, a quién vamos a ir a ver. En esas preguntas podemos nosotros expandirnos un poquito más. Claro, no vamos a dar un gran discurso tampoco, pero queremos darle información relevante, queremos platicar, no que se vea como un interrogatorio, que vea que podemos confiar en ellos, platicarles y que vean que nosotros somos personas que van a ir a nada más visitar y que nos vamos a regresar. ¿Qué recomendaciones le puede dar, Josué, a todas aquellas personas que están interesadas en solicitar esta visa de turista? Muy bien, eso es importante, es que llene bien el formulario. Una recomendación importante, que sepa cómo se lo van a llenar, que sea correctamente al inglés y que lleve la documentación necesaria. Muchos dicen, pero es que no piden nada. Es cierto, casi el 95% de las entrevistas no piden nada el cónsul, se reserva el derecho de pedir o no un documento, pero es nuestra responsabilidad presentarlo. ¿Qué tal si a nosotros sí nos lo pide? Entonces es bueno ir preparado con los documentos y prepararse con cómo más o menos contestar las preguntas, ¿verdad? Tener una idea de cuáles pueden salir y yo estar preparado, ¿verdad? Naturalmente, poderle explicar al cónsul qué es lo que le voy a decir. Ahora, hablemos de aquellos procesos consulares, ¿verdad? Porque muchos de nosotros no sabemos qué es lo que está pasando en la embajada, si están haciendo ciertos procesos o no los están realizando, qué pasó con las oficinas, han quedado pausadas, están cerradas, están abiertas, entonces queremos conocer todos esos procesos. Y hablando también de la visa de turista, ¿será, Josué, que se puede hacer este proceso de visa de turista o hay que esperar a que termine la pandemia? Muy bien, no es obligación esperarse. La embajada estuvo cerrada, es cierto, desde el 17 de marzo que anunciaron cierre del país, la embajada pasó cerrada casi 9 meses, pero empezó a atender ya hoy en
finales de noviembre, principios de diciembre y hasta recibiendo personas, limitadamente, por supuesto. Así que si alguien está pensando en hacer este proceso de visa, le invitamos a que pueda tramitarlo lo antes posible. La embajada está recibiendo solicitudes y está habilitado el calendario para poder hacer citas. Lo que sí queremos aclararles es que los tiempos de espera ahorita están entre 12 a 13 meses el tiempo de espera. Algunos más clientes, de un año. sí, algunos clientes que atendimos el viernes estaban saliéndole para marzo 2022. Creemos, en nuestra opinión, ¿verdad? Creemos, según esta tendencia, que podrían ser los tiempos de espera, ese tiempo 13 meses o incluso extenderse más tiempo. Todo depende de cómo va evolucionando esto de la pandemia aquí en el país. Y las personas que necesiten renovar su visa de turista, ¿cómo es el proceso? Póngale que la tiene ahorita bien, está para vencerse, digamos que el otro año, 2022. ¿Cómo deberían de hacer ese trámite? Las personas que aplican para renovación y califican con esos requisitos, no es obligación que esperen un año para el proceso. Por ejemplo, si la visa se le va a vencer ya en este mes de febrero o ya le venció, ellos pueden aplicar al proceso del Dropbox o el buzón, como le llamamos comúnmente. Ya puede tramitar su formulario, hace el pago en el banco y nada más lo envía. Ellos le van a dar una respuesta en cuestión de quizás 1 o 2 semanas y ahí la embajada va a decir si fue renovada su visa, va a llegar ya estampada en el pasaporte o si requiere entrevista, entonces puede que los manden a llamar a la embajada. Algunos casos de renovaciones puede que les habiliten algunos cupos antes y no tengan que esperar ese año. Okay, depende de sí, los cupos disponibles. Esperar un año, ahorita ese es el tiempo, ¿verdad? 12, 13 meses. Ahorita ese es el tiempo. Ahora, pensamos que en el futuro, como una opinión de nosotros, según la tendencia que vemos, que tal vez se siga extendiendo, pero no podemos predecirlo a la realidad. Lo que sí podemos invitar a las personas es que no lo siga demorando. Si quiere usted aplicar desde ya, podemos ayudarle en la oficina nosotros con ese trámite y ese año le va a dar a usted opciones para calificar con otros requisitos. ¿Están atendiendo también a las personas en la sección consular? Claro que sí. Por ejemplo, algunos procesos también de residencia están limitados, pero están atendiendo algunos procesos migratorios. ¿Cuánto tiempo se puede tardar en obtener esa visa de turista? ¿También son de 12 a 13 meses o es un tiempo más corto? Depende de la categoría, porque hemos visto algunos casos, algunos que quieren aplicar para visas de estudiante, otros para otro tipo de visa, y el calendario puede variar, porque la mayor saturación que estamos viendo en los trámites de visas de turista. Entonces, como más gente está aplicando ese proceso, entonces son más tardados. Pero en otras categorías, como las de estudiante o algunas de trabajo que puedan calificar, puede que tal vez la cita le quede un poquito antes. Pagamos un costo, ¿verdad? Por la visa de turista y tiene una duración de un año, ¿verdad? Después de cancelado. Así es. Entonces, entraría como que han extendido esa fecha de vencimiento o no la han extendido. Sí, es una buena pregunta y de hecho sí. La embajada ya emitió un comunicado sobre ello. La semana pasada platicamos de ese asunto y es que habían mencionado que los recibos que habían pagado mucha gente en el 2019 o en el 2020, entonces quedaban extendidas la validez de esos recibos hasta diciembre del 2021, de este año. Pero la semana pasada anunciaron que los recibos han sido extendidos, la validez, hasta septiembre 2022. Así que hay más tiempo, ¿verdad?, para poder ocupar los recibos. La tarifa que usted ya pagó en el banco de $160 tendrá bastante tiempo de validez, aunque lo pague hoy, por ejemplo, va a ser vigente hasta septiembre de 2022. 2022, y esto es súper bueno porque así las personas no pierden el dinero porque es una inversión que han realizado, ¿verdad? Y ese es el miedo que tiene la gente, ¿verdad? Sí. Lo pago y en un año no puedo ir, perdí el dinero. No necesariamente, porque ya dieron ese anuncio que tendrán tiempo para poder aplicar. O sea, los que cancelaron en el 2019. Todos los recibos del 2019. Muchos que pagaron, no, por ejemplo, a finales del 2019, que tenían ya sus citas, por ejemplo, para marzo de 2020 y se las cancelaron, esos recibos siguen vigentes. Como octubre, noviembre, diciembre, esos últimos 3 meses. Es muy posible que en el último trimestre de 2019, porque muchos de ellos iban cita para marzo o abril y se las cancelaron. Entonces, si alguno de ellos pudiera tener tal vez su recibo bloqueado, podemos hacer las gestiones para consultar y ellos determinarán si todavía sigue siendo válido. Pero muy seguramente los del 2020 para acá
esos recibos siguen siendo extendidos. Perfecto, Josué. ¿Qué te parece, Josué, si hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a seguir tocando este tema acerca de todos estos procesos consulares también? Y si tiene alguna duda también hacerlo a través de nuestras redes sociales porque estamos hablando acerca de las renovaciones de visa. Así que vamos a una pausa y volvemos. Ya habíamos dado inicio con el tema de migración y por supuesto cómo hacer para adquirir la visa de turista, y continuamos nosotros con Josué. Estaba hablando Josué anteriormente acerca de los requisitos que se necesitan para una visa de turista y estamos claros en esto, Josué, pero acordémonos que este 2021 comenzó atípico. Previo a este año se dio inicio a una pandemia que todos conocemos, el coronavirus, COVID-19, y esto pues de alguna forma puede hacer un poco más complicados los procesos. ¿Cómo hacemos ahora la persona que nos está viendo y que le urge realmente viajar a los Estados Unidos? ¿Qué procedimientos debe seguir? Claro que sí, Pame. Estamos hablando de los requisitos, ¿verdad? Y puede surgir esta situación. O sea, lamentablemente estamos expuestos. Hay gente que, por ejemplo, ha tenido familiares que han enfermado o por alguna emergencia tienen que viajar a Estados Unidos y no tienen que esperar un año. ¿Cómo pueden hacer? Pues hay un procedimiento disponible en la Embajada Americana en la cual se llama solicitud de cita de emergencia, en las cuales que si usted puede demostrar con documentos, papelería, evidencias de que porque usted necesita estar en Estados Unidos, usted puede enviarlo a la Embajada Americana y si ellos evalúan la emergencia y ven que es factible que usted pueda viajar, entonces le pueden hacer un adelanto de su cita. Ah, súper bien. Por ejemplo, si la cita normal la tenía para marzo de 2022, pero la aprueban esta emergencia, esta cita, entonces es probable que lo manden a llamar dentro de una semana, semana y media, dependiendo del cupo. Y si usted le demuestra que va a ir solo por la emergencia y va a regresar, su cita podría ser aprobada por un determinado tiempo. Así que es algo que es beneficioso para alguna persona que esté pasando por una situación difícil y es su presencia requerida en Estados Unidos por un familiar. Entonces puede hacer este trámite de solicitud de cita de emergencia. Y qué bueno, para conocimiento de muchos que nos están viendo y que probablemente han tenido alguna emergencia, y a veces cuando estamos sometidos a este tipo de estrés, la aflicción no nos deja pensar de la manera correcta, ¿verdad? Qué bueno que Josué nos está explicando. Ahora bien, ya nos comentó esto Josué, pero ¿qué pasa? Que este pasado 28 de enero se dio ya el comienzo de esta nueva ley en California. ¿Qué pasa si alguien quiere ir a Los Ángeles, vaya, del estado de California? Y tengo a mi familiar muy enfermo. Siempre me debo de someter al protocolo de bioseguridad, ¿verdad? Porque esto no significa que a mí me aprobaron la visa en una semana, que yo no tenga que llevar mis resultados de laboratorio de la prueba de COVID. La nueva ley exige también una cuarentena obligatoria de cuántos días será y cómo es la cuarentena. No es como, por ejemplo, acá que muchos se quedaron en el aeropuerto, la cuarentena es en el hogar y ese tipo de procedimientos. Sí, lo que sucede es que aunque tengamos esa cita de emergencia aprobada y tengamos una visa, los protocolos allá siguen estando vigentes. Así que cuando uno llega a Estados Unidos, tendrá que guardar los requerimientos que ellos le establecen y llevar su prueba PCR negativa. Es algo de los requisitos que también están tomando. Así que considérelo para el viaje que usted vaya a realizar, si ya tiene visa o si está pensando en tramitarla por una emergencia familiar. Hablemos acerca, Josué, de la renovación también de la visa. Hay muchas personas que también tienen el gusto de tener ya su visa, pero ¿cuánto tiempo es el estimado para que yo la pueda renovar? En mi caso, por ejemplo, a mí se me vence el 2022. ¿Ya es momento, un año previo a que yo empiece a tramitar mi renovación? ¿O cuánto es el máximo que yo debo de esperar? Sí, todavía no sería necesario hacerlo en este momento, porque las renovaciones es un procedimiento acortado, ¿verdad? Recordemos que si uno va por primera vez, ¿verdad? O si tuvo un vencimiento de visa de hace 5 años, 10 años, ahí sí, tiene que esperar por lo menos un año para su cita, según ahora los tiempos de la embajada. Sí. Pero si ya tengo visa, se me venció hace poco, hace unos meses, está por vencer, entonces hay que hacer este proceso pues, en el tiempo adecuado. Por ejemplo, si va a ser en 2022, puede tramitarlo un mes antes, 2 meses antes o el mismo mes que se le vence. De hecho, ahora están mencionando que si usted se le venció la visa hace menos de 24 meses, le están dando la opción de que hasta el 31 de marzo del 2021
puede ir a tramitar su renovación sin necesidad de entrevista. Eso es bastante tiempo. Eso es muy bueno porque teníamos la renovación a solo 12 meses. Sí. O sea, que alguien que se le había vencido en 12 meses podía renovarla, pero por estos tiempos de pandemia lo extendieron a 24 meses. Si a alguien se le venció hace año y medio su visa y quiere renovarla y califica con los requisitos, desde ya puede hacer su proceso y tendrá límite hasta el 31 de marzo de 2021, según la última noticia que se recibió del Departamento de Estado. ¿Es necesario para esta renovación nuevamente ir a una entrevista o cómo es el proceso de renovación? Por ejemplo, yo le comentaba, a mí mi visa se vence ya realmente en el 2025, pero yo nunca la he renovado porque tengo 27 años y la última vez mi primera visa fue tramitada por mis papás, esta ya es la que yo saqué. Ajá. Entonces, pero yo nunca he renovado. ¿Cómo voy a hacer en el momento que me toque a mí renovar mi visa? ¿Tengo que nuevamente hacer cita o hay una página web? Obviamente pido la ayuda. ¿Cómo va a ser el proceso? En estos momentos el procedimiento es más sencillo que antes. Se llena el formulario de S-160 en línea, uno lo puede llenar en inglés. Se hace un perfil en el sistema de la embajada y se paga la tarifa de visa, $160, y ahí le va a generar un código de barras que con eso usted lo va a ir a dejar a Cargo Express. Cargo Express le recibe su pasaporte vigente, el pasaporte que tenía su visa y los documentos necesarios, y lo va a enviar Cargo Express a la embajada. Si todo sale bien, Pamela, entonces la renovación la va a tener ya lista en casi cuestión de 15 días, si no hay ningún retraso, y ya va a poder tener disponible ese documento para viajar. Ahora bien, si queremos aclarar de que la embajada se reserva el derecho de llamar a entrevista a cualquier persona. Si digamos esta persona que está aplicando la renovación, uno de sus viajes se quedó casi 6 meses, podría ser una sospecha de que el cónsul piensa que se quedó trabajando, estudiando, a saber qué sucedió, y podría ser una razón porque lo manden a llamar. Entonces no se confíe, solo porque... Sí se puede dar eso, que lo llamen a uno. Puede darse la situación, así que no hay que confiarse. Aunque uno califique con el requisito, no es obligación de que no voy a ir, ¿verdad? Claro. Está abierto a que lo manden a llamar por cualquier situación. Las personas que no viajaron mucho y solo la quieren renovar porque quiero tener visa, el pensamiento que tiene el cónsul es el mismo, o también es como una persona probablemente se la niego porque ni siquiera hizo uso de... No necesariamente, de hecho no usarla es un buen uso de la visa porque tuvo la oportunidad de quedarse y nunca lo hizo. O por ejemplo usó la visa solamente 1 o 2 veces, pero porque tenía responsabilidades laborales de su negocio, de su familia, que le dan seguridad de que tampoco quiere irse a quedar allá, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto puede ser beneficioso. Sí, porque yo ya he escuchado, ni la usaste, ni te la van a dar otra vez porque ni la ocupaste, dicen. Sí, hay algunos casos que sí se han dado porque no viajó ninguna vez y no le dimos razones para expresar de que pues no regresaríamos en esta oportunidad, entonces el cónsul podría optar por negarla. Son casos excepcionales, pero no es la regla, ¿verdad? Y en el caso que alguien utilizó únicamente la visa americana para viajar a México. Muy bien, nunca entró a Estados Unidos, entonces al entrar a México, o sea, tiene ese beneficio, ¿verdad? Viajó a otros lugares, no se quedó, pero será una decisión del oficial consular, ¿verdad? Si se la da o no, en este caso alguien que va renovando y nunca haya utilizado su visa. Como lo mencionamos, no usarla también en buen uso, en el sentido de que nunca nos quedamos y tuvimos la oportunidad de hacerlo, entrar legalmente y como dicen algunos, aquí me quedo y empiezo a trabajar, no fue ese caso. Depende mucho del oficial consular que vaya a evaluar el caso en ese momento y si tiene dudas puede mandarlo a llamar. Podemos concluir también entonces, Josué, que este movimiento para la renovación de nuestra visa, para la renovación de nuestra visa, los movimientos que vamos a hacer nosotros, además de estar atentos, es que nuestro pasaporte esté vigente, ¿verdad? Porque se va a necesitar y físicamente nos vamos a mover únicamente a Cargo Express, me dijo, ¿verdad? A Cargo Express. Pero todo esto lo vamos a hacer vía web, previo a... Y eso es todo, pero no hay necesidad de ir a la embajada, no va a haber cita a menos que se requiera. A menos que se requiera en una renovación. Y podemos ayudarle en el proceso. En la oficina tenemos experiencia en estos formularios, podemos llenárselos en línea y teniendo la correcta asesoría puede tener más probabilidad de obtenerla, ya sea por primera vez o por renovación. Así que invitamos a las personas que están en estos trámites y que lo quieren tramitar con tiempo sus procesos,
que lo hagan de la manera correcta. No se dejen llevar por el a mí me han dicho, ¿verdad? Porque eso de cómo le salió al vecino, cómo le salió al amigo, al familiar, es un caso diferente. Cada caso tiene sus retos, sus circunstancias, así que puede variar la respuesta en la embajada. Hablemos ya para ir finalizando, Josué, sobre las personas que han perdido, acordémonos, yo pienso mucho en la situación en la que nos encontramos ahorita, ¿verdad? Hay personas que probablemente perdieron su casa, bueno, en nuestro país hubo inundaciones horribles durante el 2020 y esa visa se extravió. ¿Cómo hacen ellos ahora? Sí, primeramente lamentamos, ¿verdad? Esa situación que ha estado atravesando, ¿verdad? Y cuando ha sido este tipo de casos que se perdieron documentos, hay que aplicar a una reposición de la visa. Es decir, se hace una denuncia ante la policía que si se lo robaron o si se le extravió, no hay el documento, se reporta a migración, se saca un nuevo pasaporte y hay que ir a migración a solicitar un movimiento migratorio. Este movimiento migratorio establece las entradas y salidas que hizo Estados Unidos, otros países, y eso va a ir plasmado en el formulario. Si el cónsul ve que, aunque está haciendo la reposición, sigue calificando con los requisitos de solvencia económica y arraigos, podría obtenerla nuevamente. No es porque se le extravió, se la robaron, ya nunca la volverá a tener. Siguiendo los pasos correctos, puede volver a obtenerla. ¿Cuáles son sus datos, Josué, para que las personas también puedan tener asesoría y para que no haya equivocaciones al momento de llenar los formularios? A veces los nervios nos ganan y no los llenamos bien y es por eso que necesitamos a los expertos. Claro que sí, con gusto. Tenemos la oficina ubicada en el condominio Plaza Suiza, en el local 25 San Salvador, y puede marcarnos a los números 2298-9685, el 2298-9686, o si lo prefiere por WhatsApp, 7736-4852. Estaremos encantados de poder ayudarle en sus procesos migratorios. Que así sea, y acuérdese, ahorita Josué nos acaba de decir algo muy importante, que se extendió el periodo de renovación a 24 meses, ¿verdad? 24 meses. Generalmente son 2, entonces para que ustedes, probablemente había alguno por ahí que decía, ay, se me pasaron los 12 meses, tiene chance todavía, Tendría ¿verdad? oportunidad. Así ¿Hasta qué fecha nos dijo? La persona tiene hasta el 31 de marzo de este año para poder aplicar a estas renovaciones que se hayan vencido las visas en los últimos 24 meses. Bueno, ya conocen a Josué. Usted llega y le dice, Josué, usted dijo que me iba a ayudar. Ahí le va a ayudar con muchísimo gusto. Con gusto. Gracias, Josué, por la ayuda y por toda la asesoría. Bueno, para servirle. Vamos a continuar nosotros con más de Hola El Salvador. Ana Yancy también nos tiene muy buena información, así que préstele mucha atención.